Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos, Gabriel, Javier, Julián. Buenos días, profe. Bueno, damos inicio entonces a la cuarta sesión de investigación de mercados de la semana 3 para el curso 5 AM. Vamos a esperar que se conecten todos sus compañeros y continuamos con la programación del día de hoy. Bueno. Bueno, vamos a esperar que terminen de conectar todos sus compañeritos y arrancamos. Bueno, vamos a llamar listado mientras se terminan de conectar los compañeritos. Bueno, hemos conectado 10, son 22. Un segundito, como una aquí en mi conectividad, entonces. Bueno, entonces, Julián Andrés Almanza. Buenos días, señor. Buenos días, joven. Julián Andrés. David Santiago Araque. Santiago Mateo Ariza. Santiago, bueno, ahí se está conectando. Santiago. Muy bien. Javier Alexander Barrera. Javier. Presente, profe. Buenos días, jóvenes. Muy bien. Kevin Andrés Beltrán. Buenos días. Buenos días. Laura Alejandra. Buenos días, profe. Sí, es que... Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes. Estaba llamando listado. Resulta que estaba, anoche cuando terminé de hacer todas las clases, mandé la invitación, fue el curso equivocado. Entonces, cuando esta mañana aprendo este virus, ¿dónde está la invitación? Entonces, me tocó retomarla y enviárselas a ustedes a esta hora. Pero bueno, ya nos conectamos. Entonces, para Santiago Ariza ya está acá. Perfecto. Voy en Laura Alejandra Chinchilla. Presente. Juan Felipe Cruz, buenos días. Gabriel Alejandro, buenos días, que ya lo vi. Sebastián Mateo, buenos días, que ya lo vi. Ana María Gómez, ya la vi. Paula Andrea González. Paula Andrea.
Presente, profe. Buenos días, Paulita. Mateo Buenos Enrique, días. buenos días. Mateo Enrique Hernández. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Juan Sebastián Incapié. Buenos días. Buenos días. David Mateo Medina. Señor Medina, no sé dónde lo veo. Señor Medina. Bueno, el señor Medina no se nos ha conectado. Bueno, Juan Felipe Parra Ocampo. Juan Felipe. Jorge Alejandro Pérez. Señor Pérez. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Natalia, Julia Natalia Pinzón, ya la vi, buenos días. Buenos días, Natalia. Lorena Pirazán. Buenos días, profe. Buenos días, señorita. Alexander Quimbayo. Alexander. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Laura Sofía Romero. Buenos días, presente. Buenos días, señorita. Laura Charit. Laura Buenos días, Charit. presente. Buenos días, Laura. Y Leonardo Suárez. Leonardo. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes. Bueno, ok. Queda pendientes el señor Medina. Bueno, hoy, de acuerdo a la programación de la semana 3, hoy nos toca hablar ya de los tipos de investigación. Entonces vamos a hablar hoy de los tipos de investigación, de las investigaciones que existen, no solo en la disciplina de la investigación de mercados, que son la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa, la investigación explorativa, la investigación concluyente, la investigación descriptiva y la investigación causal. Vamos a hablar hoy de cada una de ellas una buena parte de la clase. Si alcanzamos, hacemos el tallercito que les dejé ahí en la semana 3, que lo vamos a ver, nos toca como complementar con eso, pero ese es un taller sincrónico que vamos a hacer aquí en clase, ¿listo? Bueno, jóvenes. Entonces, empezamos entonces con la investigación, las fases y enfoques de la investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa, pues, primero lo que pretende llevar a cabo la observación o la evaluación de un fenómeno, ¿cierto? Y la cualitativa, pues lo que hace es establecer suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la evaluación. En la cuantitativa, pues lo que se hace es revisar todas las suposiciones e ideas sobre la base de las pruebas de análisis. En la cualitativa se proponen nuevas observaciones para evaluar, esclarecer, modificar o fundamentar suposiciones. Al igual que las dos, lo que se busca es que demostrar, ¿cierto? Demostrar el grado de suposiciones, ¿sí? Tener ideas sobre un fundamento, ¿cierto? Pero la diferencia entre la una y la otra es que la cuantitativa es una investigación numérica y la cualitativa es una investigación sobre suposiciones, cualidades o ideas. En el enfoque cuantitativo, como investigación, lo que se pretende es recoger información meramente sintetizada en números, ¿cierto? Meramente sintetizada en números. Se basa en los números para investigar, analizar y comprobar información de datos. Es lo que está sucediendo actualmente. Parte de una idea que se va agotando, se va alimentando, de la cual se derivan algunos objetivos y preguntas de investigación. Y se construye un marco o una perspectiva teórica. Eso es en el enfoque cuantitativo. Básicamente las preguntas que se hacen ahí siempre son cerradas, que más adelante vamos a hablar sobre los tipos de preguntas. Cada enfoque tiene una característica. Vamos a hablar de las características del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo tiene
10 características o más bien 10 módulos como enfoque, ¿cierto? Con la cual se construye una investigación. El primer módulo, o el primer enfoque es la idea. Vamos a preguntarle a alguno. A ver, Lorena Pirazán, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué entiende como la idea? Como característica del enfoque cuantitativo, ¿qué entiende? Como la idea, pues como, no sé, las pautas que uno tiene para la investigación, tal vez. ¿Cierto? Como esas ideas que nacen para uno investigar, ¿cierto? Algún problema de investigación de mercado, ¿cierto? La idea, Señor. muy bien, sí, son como esas pautas que uno empiezan a surgirle, ¿cierto? Es esas ideas de cómo investigar un problema que tenga la empresa en ventas, un problema que tenga la empresa en distribución, un problema que tenga la empresa en percepción de la imagen de la empresa, ¿cierto? O la idea también es cómo lanzar un nuevo producto en el mercado y lograr como tener esa percepción de un posible consumo en investigación de mercado, ¿cierto? Entonces, básicamente esa es como la idea. Luego viene otra característica, otro segundo módulo, que se llama planteamiento del problema. ¿Qué será ese planteamiento del problema? Mi querido joven Kevin Andrei B. Kevin Andrei, ¿qué será eso, el planteamiento del problema? Kevin, muy buenos días, Kevin. Buenos días, profe. Una pregunta, qué pena. Estamos hablando de las características del enfoque cuantitativo. Ya hablamos de lo que es la característica o el módulo más bien del enfoque cuantitativo que se llama idea. Y dijimos que las ideas es como aquellas ideas iniciales como que nacen, ¿para qué? Para resolver un problema de investigación de mercados, un problema que tenga la empresa, ¿cierto? Ese problema que puede tener la empresa, ¿por qué? Por un canal de distribución, por la disminución de ventas en un producto, por la percepción de una mala imagen en la empresa, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando del planteamiento del problema. ¿Qué será eso, el planteamiento del problema? Kevin, ¿qué entiende? Sí, ¿Qué entiende? No se preocupen que vamos a ir ampliando. ¿Qué entiende por eso? planteamiento del problema, me imagino más o menos como, pues, sí, como lo dice, es el problema y pues hallar alguna solución. Correcto, es el problema que tiene la empresa. Ahí ya estamos planteando el problema, ¿cierto? Estamos como planteando ya que como la pregunta de hipótesis, ¿cierto? ¿Por qué se han disminuido las ventas en el último semestre de los productos alimenticios de la empresa JJ Johnson, ¿cierto? Ahí ya estamos planteando el problema, estamos planteando la pregunta de hipótesis, ¿cierto? Ya planteamos el problema, ¿cuál es la disminución de ventas en el último semestre, en el último año, ¿cierto? Ese es el segundo módulo como característica del enfoque cuantitativo. Bueno, luego viene un tercer módulo. Un tercer módulo como característica que se llama la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. ¿Qué será eso? Vamos a preguntarle a Natalia, Julia Natalia Pinzón. Natalia. Natalia, buenos días. Buenos días. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ya hablamos de la idea, del planteamiento del problema. Ahora pasamos al módulo como característica del enfoque cuantitativo que se llama revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. ¿Qué será eso? ¿Qué entiendes por eso? Natalia. ¿Me escucha? Ahora sí te escuchamos, Natalia. No te escuchábamos. Dime. Dime, Natalia Yuri. Eh,
decía que era como revisar las fuentes que hay con respecto Exactamente, es revisar al las tema. fuentes respecto al tema, respecto al problema que estamos teniendo, ¿cierto? Entonces, dentro de esas características del enfoque cuantitativo, ese módulo es nada menos que revisar todas las fuentes de información que tenemos las fuentes de información secundaria, las que tenemos tanto interna como externamente, ¿cierto? Es ahí donde vamos a revisar esa información. ¿Y qué está pasando, sí, en el mercado de productos alimenticios en el último año? ¿Y qué pasó en ese sector, cierto? Y es donde empezamos a mirar toda esa revisión literaria que existe alrededor del problema que está teniendo la empresa, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde encontramos toda esa información? Pues inicialmente en el departamento administrativo, en el DANE, en el departamento administrativo de estadística, que es el DANE, en las agremiaciones sociales, en los grupos sociales que se forman en torno a ese comercio, como la ANDI, la ANI, bueno, varios asociaciones de comerciantes que colocan información sobre el comercio, ¿cierto? También en las cámaras de comercio. Entonces, digamos que empezamos a revisar toda esa información que tenemos y lo que hacemos que es desarrollar el marco teórico, ¿cierto? El marco teórico es nada menos que construir toda la historia de lo que está sucediendo en el sector, ¿cierto? De lo que está pasando, qué está pasando con el consumo de esos productos, ¿cierto? Es la recopilación en términos generales de toda esa información, ¿cierto? Como toda esa información que se requiere, ¿para qué? Para construir un marco teórico. ¿Listo, jóvenes? Bueno, ¿entendió ahí el tema de revisión de literatura y desarrollo del marco teórico? Sebastián, Laura, Felipe, Juan Felipe, Paula, síganme, sí. Sí, jóvenes, ¿escuchan bien? Sí. Paula, Natalia, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Me ya. escuchan? Bueno, ok. Bueno, luego viene otra característica como módulo en el enfoque cuantitativo, que es la visualización del alcance del estudio. ¿Qué será eso, Santiago Mateo? Santiago, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué es eso de la visualización del alcance del estudio? Ya tenemos la idea, ya tenemos el problema, ya tenemos la búsqueda de la información, que es la revisión de la literatura, y ya establecimos el marco teórico. Ahora, ¿qué es la visualización del alcance del estudio? Se podría decir que es como hacia dónde se va, hacia qué rumbo se va a tomar la investigación. Correcto, muy bien, Joven. Es como visualizar hasta dónde va a llegar el estudio, cuál va a ser el objetivo de ese estudio. ¿Cuál va a ser el objetivo de ese estudio, cierto? ¿Hasta dónde vamos a llegar con este estudio, cierto? Ya tenemos un problema, que es la disminución de las ventas de los productos alimenticios de la empresa JJ Johnson. Es decir, no se está vendiendo ni las pastas, los chocolates, y qué más produce Jorge Johnson, los dulces, etcétera, etcétera. Hay una disminución, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Ya construimos una idea, planteamos el problema, que es la disminución en ventas, revisamos toda la información disponible, que es la revisión de literatura, y construimos el marco teórico, ¿cierto? Ahora debemos visualizar el alcance, hasta dónde va a llegar este estudio, ¿cierto? A qué población debe ser dirigida, ¿cierto? A qué sectores de la economía, etcétera, etcétera. Luego viene otra característica como módulo, el enfoque cuantitativo, que es la elaboración de la hipótesis y la definición de variables. ¿Qué será eso, la elaboración de la hipótesis? Vamos a preguntarle a Paula González. Buenos días. Paulita, buenos días. Buenos días, profe. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien. Paula, hoy es viernes, entonces, ¿qué es la elaboración de la hipótesis? Pues es como la base, la idea central de donde se despliega todo. ¿Cómo construir qué? Paula, ¿quién le ayuda a Paula? Un amigo que le ayude a Paula.
Se podría decir que sería como una respuesta fantasma, algo que podría, pero no es. ¿Y cómo se llama, y cómo se llama eso, Santiago? La evaluación de la hipótesis. Como un resultado que tú piensas que va a ser No, de la ojo, investigación. como un resultado no, todavía no. O sea, Elaboración de lo hipótesis. lo que tú piensas que va a pasar como resultado, ¿no? No, O sea, no jóvenes, es, es nada más ni nada menos que la pregunta de investigación. La pregunta de investigación. Sí, la pregunta o las posibles preguntas. En la evaluación de la hipótesis lo que hacemos hacer es construir esa pregunta. ¿Sí? Es esa pregunta que construimos ¿para qué? Para definir las variables. ¿Cuál es la causa que se estén disminuyendo las ventas de los productos alimenticios de la empresa JJ Johnson? Las hipótesis es definir esas preguntas de investigación, ¿cierto? Y definirle sus variables, ¿cierto? Que puede ser una variable nula o una variable alternativa. Que más adelante vamos un poquito de todo esto, ¿cierto? Generalmente la variable nula me dice que la disminución de ventas en los productos alimenticios de Johnson Johnson está ocurriendo porque hubo globalización, ¿cierto? Y por eso van a disminuir las ventas. La variable alterna le dice no, ese no es la pregunta, esa no es la respuesta, ¿cierto? Vamos a investigar y la pregunta alternativa me dice no, posiblemente la disminución de las ventas de los productos alimenticios de Jorge Johnson están disminuyendo. ¿Por qué? Porque mejoró la calidad, mejoró el producto, mejoró la presentación y el precio aumentó, ¿ves? Pues mientras que la nula es todo lo opuesto, la alterna es lo que supone que puede ser la realidad, ¿listo? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ojo, la elaboración de la hipótesis es nada más y nada menos que la pregunta o las preguntas de investigación. Y ahí les definimos las dos variables, tanto la alterna como la nula. Bueno, una vez tenemos estos 5 módulos como características, entonces ahora nos vamos al módulo que se llama Desarrollo del Diseño de Investigación. ¿Qué será eso? Voy a preguntarle al señor Pérez. Señor Pérez, buenos días. Jorge Pérez. Buenos días, profe. Bueno, señor Pérez, dígame, hoy es viernes, señor Pérez. ¿Qué es el desarrollo del diseño de investigación? Pues como todo el contenido para hacer la investigación, o sea, digamos, escogiendo si va a ser exploratoria o Muy cada bien, uno de las... muy bien, joven. Es como definir, cómo definir ¿Qué tipo de investigación qué vamos a tipo de hacer? investigación vamos a abordar, ¿sí? Si exploratoria, concluyente, causal o de monitoreo, bueno, en fin, esto es lo que vamos a lanzar los 3 enfoques, ¿cierto? Ahí es donde estamos ya desarrollando todo el diseño de la investigación, ver cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser la aprobación, cuál va a ser la metodología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo, jóvenes? Bueno, muy bien, señor Pérez. Luego nos vamos con otro modulito que se llama definición y selección de la muestra. ¿Qué será eso, Juan Felipe Parra? Y es cuando se selecciona básicamente los sujetos de estudio. Muy bien, Se lleva señor aceptación. Parra. Es cuando seleccionamos los sujetos de estudio y ¿qué? Complemente, señor Parra. ¿Seleccionamos los sujetos de investigación de qué? Pues del estudio mismo sería, digamos, De la en población ok. objeto de investigación, ¿cierto? Señor Parra, bueno, muy bien, señor Parra. Es cuando seleccionamos la muestrica de esa población objeto de investigación. Volvemos al problema que tiene la disminución de las ventas y su pregunta de hipótesis, disminución de las ventas de los productos alimenticios de las empresas JJ Johnson. Entonces yo tengo que ahorrar mi población, en dónde estoy distribuyendo mis productos, ¿cierto? ¿Quién los está consumiendo? Y estimo qué población hay y bajo una fórmula de población finita, que más adelante se las voy a enseñar, tanto de población infinita como población finita, pues
en este caso aplica la población finita porque sabemos cuánta población hay en Bogotá, sabemos que hay 8 millones, sabemos cuánto hay por cada localidad, ¿cierto? Entonces, una vez tenemos claridad de la población objetivo que tenemos, pues aplicamos la fórmula y ella nos entrega la definición de la muestra a la cual le vamos a aplicar todo el método de investigación basado en los diferentes enfoques, ¿cierto? Basado a través de esos enfoques que vamos a utilizar. Entonces, lo que es coger de una población de 30.000 personas, coger una muestrica, pero que sea una muestra que me represente el total de la investigación, que sea una muestra que al yo aplicarle mi metodología de la investigación de mercados, me dé los resultados que se puedan aplicar a toda esa población, ¿cierto? Por eso esa definición de la muestra es tan importante, es muy importante, jóvenes. Bueno, muy bien. Luego viene otro modulito como característica del cuantitativo que se llama recolección de datos. ¿Qué será eso, señor Sebastián Garzón? ¿Qué es eso de la recolección de datos? Sebastián Garzón. Cuando se hacen las encuestas, entrevistas. Correcto. Señor Garzón. Señor Sebastián Garzón, veo que usted está conectado, pero ya arrancó el viernes, porque no está conectado. Bueno, mientras que el señor Garzón se actualiza nuevamente, vamos a preguntarle entonces al señor Javier Barrera. Señor Barrera, buenos días. ¿Qué tal, profe? Señor Barrera sí está al día, pero el señor Sebastián sí ya arrancó el viernes. El señor ya debe estar en camino allá a la finca recreo que tiene. Bueno, señor Javier, ¿qué es eso de la recolección de datos? Donde tú realizas, no sé, una encuesta o algo, dependiendo de la investigación, para poder tener como donde apoyarte. Muy bien, es esa forma como recolectamos los datos, quiere decir que son las encuestas, las entrevistas, los focus group, los paneles, bueno, la forma como nosotros recolectamos esos datos, ¿cierto? Y luego viene otro módulo que se llama análisis de datos. ¿Qué será ese análisis de datos? Juan Camilo Acosta. Juan Camilo. Juan Camilo, buenos días. Juan Camilo. Juan Camilo también como que ya partió. Bueno. Alexander Guimbayo, buenos días. Alexander. Bueno. Pues preguntémosle a Felipe Cruz. Buenos días, don Felipe. Buenos días, profe. Felipe. Análisis de datos, ¿cierto? Sí, ¿qué es ese módulo como característica del enfoque cuantitativo? ¿Qué es? Pues yo creo que es, una vez recogidos los datos, según la pregunta que... Como lo dice la pregunta, ¿qué es? Entonces... Analizar, ¿cierto? Se analizan los datos que se recolectan. Analizar, eso, es analizar toda la información recolectada, ¿cierto? Analizar completamente toda esa información y empezar a sacar conclusiones, recomendaciones y sugerencias, ¿cierto? Es empezar a analizar toda esa información que hemos recolectado, toda esa información. Básicamente es ese módulo. Y luego viene un último módulo como característica, que es la elaboración del reporte de resultados. ¿Qué será eso, Mateo Hernández? Elaboración del reporte de resultados. Elaboración del reporte de resultados. Sí. Pues cuando ya se obtienen, pues como tal los resultados, como las respuestas a todos esos interrogantes. Exacto. Pues es nada menos que el documento final, ¿cierto? El documento físico, ¿sí? El documento donde estamos plasmando toda la investigación de mercados que hicimos con base al problema que tenía la empresa JJ Johnson, ¿cierto? Básicamente es eso, el documento final, el documento físico, el que le vamos a entregar al gerente de la empresa, en este caso al señor Johnson, donde le estamos entregando ese
informe final, donde le decimos, mire, este era el problema que usted tenía, hicimos la investigación y estas son estas son ¿qué? Estas son las situaciones, son las consecuencias y estas son, si a bien tiene, y le ponemos como las recomendaciones, ¿cierto? Entonces, es cuando el señor gerente JJ Johnson recibe el informe por parte de los investigadores o del investigador y él es el que toma ya las decisiones, ¿cierto? Él es el que ya toma las decisiones. Él es el que ya dice, bueno, ya sé cuál es el problema, entonces voy a tomar decisiones para qué. Si era el producto, mejoraré el producto. Si era el precio, disminuir el precio. Si era el canal de distribución, pues cambiar de canal de distribución, ¿cierto? Entonces, es ahí cuando ese señor gerente, con base a ese reporte final que le entregan, él empieza a tomar decisiones. Recuerden que la investigación de mercados hace parte del sistema de mercado, ¿cierto? Entonces, es ahí como componente donde ya el gerente toma esas decisiones. ¿Muy claro hasta el momento? Jóvenes, díganme sí, por favor, o no. Kevin, Lorena, Juan Felipe, señor Gabriel. Señor Medina, muy buenos días. Buenos días, profe. Ya me arreglaron como pues, le comenté ayer. Sí, Qué pena sí. la llegada tardanza. No se preocupe, señor Medina, que yo Voy a prestar atención. ando por las mismas porque me cambié de internet. Coloqué otro de mayor potencia, pero hasta el momento no me lo han colocado, entonces me ha tocado trabajar es con mi internet, mi celular. Pero gracias a Dios tengo un buen internet y me ha funcionado. Y no se preocupen, cuando tengan problemas de conectividad, me escriben al WhatsApp o al WhatsApp del grupo y tratamos cómo resolver esa dificultad y que no se quede atrás de sus compañeros. Gracias, profe. Igual yo le había comentado ayer porque era una revisión. Sí, señor, usted me había comentado. Bueno, señor Medina, muy bien. Entonces, seguimos. Digamos que entonces estas son las características del enfoque cuantitativo. Estos 3, 6, 8, 10 modulitos que nos permiten hacer una investigación con el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo se estudia la realidad en su contexto, bueno, salimos del cuantitativo. Ahora nos vamos para el cualitativo, ¿cierto? Porque estamos viendo hoy las clases de investigación. Ya terminamos el cuantitativo, vamos a hablar del cualitativo. En el enfoque cualitativo, lo que se busca que es estudiar una realidad en su contexto natural, ¿sí? Mirando cómo sucede, ¿sí? Interpretando el fenómeno, ¿cierto? De acuerdo a las personas que vamos a implicar en esa investigación. Ese es básicamente el enfoque cualitativo, que se estudia la realidad en su contexto natural, ¿cierto? Tal y como sucede, ¿sí? Interpretando el fenómeno y pues analizando a esas personas que están como implicadas en ese proceso de investigación. Generalmente en el enfoque cualitativo utilizamos la recolección de datos sin medición numérica. Esa es la diferencia. Ojo, jóvenes, en el cuantitativo hacemos medición numérica. En el cualitativo no hay medición numérica, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para descubrir una pregunta de investigación a través de un proceso de interpretación. Entonces, en el enfoque cualitativo lo que hacemos es recolectar datos sin tener en cuenta el tema numérico y lo analizamos a través de un proceso interpretativo. En el enfoque cualitativo, pues el análisis de datos se da a través de la interpretación, es decir, que no se pueden sintetizar en forma de números, ¿listo? Ese es básicamente el enfoque cualitativo. Pero el enfoque cualitativo también tiene unas características o unos módulos para llevar a cabo una investigación. Al igual que el cuantitativo, también tiene 10 módulos que son los que hacen que
que llevemos a cabo una investigación cualitativa. ¿Y cuáles son las características? Una primera, pues la idea, ¿cierto? Es la idea, primer módulo, y ya hablamos de qué es la idea, ¿cierto? El enfoque cualitativo. La idea, pues, es básicamente como proponer todas esas ideas de investigación, ¿cierto? Como retomar y preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la percepción que tienen los consumidores frente a los productos alimenticios de JJ Johnson? Ahí lo que vamos a medir que es una cualidad, no más. ¿Cuál es la percepción? ¿Es favorable, aceptable, negativa? ¿Cuál es esa percepción, cierto? Entonces ahí empezamos a plantear ideas. Luego viene el planteamiento del problema en la cualitativa, ¿sí? Que ya hablamos de qué es un planteamiento del problema, pero vamos a preguntar. Señor Felipe Cruz. Señor Cruz, buenos días. Buenos días, profe. Estábamos extrañando, señor Felipe. Yo pensé que ya usted había arrancado el descanso de fin de semana y me había dejado conectado el nombre. Bueno, señor Cruz, hágame el favor, qué pena de lo bajado el bus. Ya, profe, me bajó el bus, yo ya iba llegando a Melgar. Señor Cruz, ¿qué es eso del planteamiento del problema? Recuérdeme. Es poner un tema en discusión, ¿no? Un tema de discusión. ¿Quién le quiere ayudar al señor Cruz? El señor Parra, Juan Felipe Parra, ayúdeme al señor Cruz. Yo. Bueno, señor Medina, ¿qué será eso? Yo tenía entendido, el planteamiento de un problema es cuando ya se plantea, pues, como dice, una descripción, no sé si concisa, que pues de acuerdo a una condición, creo que puede mejorarse. O sea, no sé de acuerdo a unas variables. Exacto. Sí, es como plantear lo que le está pasando a la empresa en el tema de su mercadeo, ¿cierto? O sea, es una descripción concisa de un problema que debe abordarse desde una perspectiva. Muy bien, señor Medina. Exactamente es eso. Es una descripción del problema, una descripción amplia de lo que está pasando en el problema, del problema que está afrontando la empresa X o la empresa JJ Jones. Muy bien. Luego viene ya otro modulito en la investigación cualitativa como característica, que es la inmersión inicial del campo. Laura Alejandra, buenos días. Laurita. Laura. Aquí, Bueno, profe, buenos días. Buenos días, Laurita. Pensé que también está haciendo lo mismo que el señor Cruz, que ya iba llegando a Melgar y me tocó bajarlo del bus. Bueno, Laura Alejandra, ¿qué será eso de la inmersión inicial en el campo? ¿Qué será eso? No. Laurita, alguien que le ayude a Laura, por favor. Un amigo. Una amiga. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué es eso de la inmersión inicial en el campo? Como característica y módulo del enfoque cualitativo. ¿La inversión o inmersión? No, inmersión, como cuando te metes, como cuando te metes a la piscina o al mar o. Sí, pues oye, por eso no tenía claro. La inmersión en el campo es cuando uno ya empieza a empaparse de los pues creo que es, ¿no? O sea, tampoco es. Cuando uno empieza ya a empaparse del tema de. Cuando se empieza a literalmente a meterse en el campo a tratar. Muy bien, señor Medina, exacto, es eso. Es cuando usted ya hace como un brochure, va y mira usted en el campo que va a tratar a la población, ¿cierto? Como esa población que usted va a investigar, entonces usted ya empieza a conocer un poco de esa población. Bueno, nos queda un minutico, nos conectamos con la misma dirección, ¿listo? Son las 8:58, a las 9
9:05 para que tomen un cafecito y nos conectamos, ¿listo? No, profe. 9:05 con el mismo link, ¿listo? Vale, chao. Bueno, chao.